Me chamo Gustavo Guerreiro, sou diretor de pesquisa do SEBRA-Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, e esse evento ele é fruto de um ciclo de debates que o SEBRA-Paz tem promovido ao longo desses 2 últimos anos, para discutir temas fundamentais às lutas internacionais e à solidariedade dos povos. Nessa noite, nós estamos recebendo aqui um debatedor bastante qualificado e também com a audiência chilena, fundamentalmente chilena e brasileira aqui presente, da qual eu peço desculpas por não dominar ainda o idioma espanhol ou castelhano. Mas eu creio que a gente, falando um pouco despacito, a gente vai se entender. Então, a gente vai receber o nosso debatedor, que é uma voz de destaque no cenário político chileno e latino-americano, que é o Oscar Daniel Hadwe, que é arquiteto e sociólogo de formação e é um intelectual com uma trajetória profundamente ligada aí à ação política. É membro do Partido Comunista do Chile e traduz aí suas convicções na prática concreta, principalmente no serviço público, de onde ele exerceu o cargo de prefeito da comuna de Recoleta, que é de onde ele implementou diversas políticas públicas inovadoras que deram, inclusive, projeção nacional ao nome de Daniel Hadwe no Chile. Então, essa experiência do Daniel Hadwe à frente do município e a sua análise crítica da realidade fazem dele aí um interlocutor fundamental para discutir os desafios da esquerda chilena e latino-americana, que é o tema central do nosso debate de hoje. Mas antes de passar a palavra para o Daniel Hadwe, eu queria passar a palavra para o nosso presidente do SEBRA-Paz, o Zé Rinaldo Carvalho, para fazer suas falas iniciais. Antes, queria lembrar vocês que nós vamos ter a participação da Ana Prestes, né, em seguida a fala do Daniel, a apresentação do Daniel, e depois vamos abrir um debate para quem quiser fazer algumas questões, né? Vão ser inscrições de até 2 minutos e depois a resposta, os comentários do nosso debatedor. Então, é isso. Então, Zé, pode falar aí. Muito obrigado, Gustavo. Boa noite a todos os companheiros e todas as companheiras aqui presentes. Este é um momento muito importante no nosso trabalho de solidariedade e luta pela paz, que é a natureza da nossa entidade. O SEBRA-Paz é uma entidade que se dedica a promover a solidariedade com os povos. Naturalmente que, em primeiro lugar, os povos da América Latina e do Caribe, que é a nossa região circunvizinha, mas com todos os povos que lutam por sua emancipação nacional e social. É uma entidade que, exatamente pela natureza desta missão, de ser solidário e lutar pela paz, é uma entidade voltada para a luta anti-imperialista. Nós consideramos que a ameaça de guerra no mundo ela só cessará quando nós conseguirmos dar fim ao sistema imperialista. Temos a honra de receber hoje o camarada Daniel Hadwe, que, como disse o Gustavo, é uma figura destacada, é um quadro destacado da esquerda chilena e, portanto, latino-americana. Ele é um dirigente do Partido Comunista do Chile, ele desempenha um papel importantíssimo na sociedade chilena, como prefeito da municipalidade de Recoleta, que foi, como pré-candidato à presidência da República na disputa de 2021, e como um ativista da solidariedade internacional. Ele é palestino de origem e é um homem muito dedicado também à causa palestina no Chile. Então, para nós do SEBRA-Paz, Daniel, é uma honra imensa recebê-lo aqui, e tome também este evento como uma expressão da nossa solidariedade com o povo chileno e também com você, porque nós temos conhecimento aqui das inomináveis e abomináveis perseguições que você vem sofrendo por conta exatamente da sua atividade combativa e revolucionária. Eu quero destacar aqui a presença
da camarada Nádia Campião, que é vice-presidente do Partido Comunista do Brasil, da Ana Maria Prestes, que é a secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil, do camarada Pablo Reimes, que é o vice-chefe do setor de imigração do Partido Comunista do Chile, para todo o exterior, e ele é residente aqui no Brasil, fala um português perfeito, só com um pouquinho de sotaque. Quero destacar também a presença da nossa querida Socorro Gomes, que é ex-presidente do Conselho Mundial da Paz e que foi a primeira presidenta da nossa entidade. E, claro, todos os que estão aqui, há muitos diretores do SEBRAPAZ aqui presentes, muitos conselheiros do SEBRAPAZ aqui presentes. Acho que eles se sentirão representados com as menções que eu acabei de fazer a essas lideranças destacadas da nossa entidade. Dito isso, querido camarada Daniel, honrados, nós estamos aqui prontos para escutá-lo. A palavra é sua. Bien, compañeros, muy buenas tardes a todos y a todas. He escrito una ponencia y la traduje al portugués, sin embargo, no me siento preparado para leerla aún, pero ya la tienen ustedes en su poder. Quiero saludar la presencia de todas y todos ustedes aquí, saludar a C. Reinaldo, a Ana Prestes y a todo el resto de los compañeros y agradecerles muy particularmente toda la solidaridad que ustedes han manifestado en este tiempo de encierro. Ya llevo 1 año y medio privado de libertad, 3 años en la cárcel y el resto en mi casa. Y en este tiempo he podido dedicarme a la lectura y a la escritura, que es lo que hacemos los comunistas cuando estamos presos. No soy el primero ni será el último. Y quiero comentarles que en el último año escribí 3 libros, uno sobre el proceso de Recoleta, otro sobre una relectura actual de Frantz Fanon y un tercero, una relectura actualizada de Rosa Luxemburgo. Y por lo tanto, la ponencia que ustedes van a escuchar hoy día tiene esos 2 enfoques principales, ¿no? La he denominado la crisis orgánica de la izquierda y los caminos de la auténtica emancipación, una lectura precisamente desde Luxemburgo y Fanon. Como introducción, más allá de la encrucijada, quiero hablar de la crisis orgánica, porque la izquierda latinoamericana y chilena enfrenta una encrucijada estratégica que es, en el sentido gramsciano, una crisis profundamente orgánica. Una situación donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no puede nacer aún, donde los ciclos progresistas demostraron que es posible gestionar la pobreza con mayor eficacia que la derecha, pero que no lograron, y me atrevo a decir que la mayoría de ellos ni siquiera se lo propuso, alterar la matriz neoliberal extractivista y dependiente. El resultado es un desencanto profundo, una fractura tremenda entre la base social y sus representantes políticos de izquierda y un vacío de horizonte que la ultraderecha llena con relatos reactivos y punitivos. En este contexto de orfandad estratégica, el pensamiento de Rosa Luxemburgo y Frantz Fanon actúa como un doble antídoto. El primer antídoto contra el pragmatismo sin principio, que hoy día está muy difundido entre los nuestros. Y el segundo, contra la renuncia
a la subjetividad revolucionaria. De Luxemburgo recuperamos la dialéctica entre reforma y revolución, no como polos opuestos, sino como una tensión creativa, donde cada conquista parcial debe medirse por su capacidad para fortalecer el poder popular y la conciencia de clase. De Fanon heredamos una crítica total que va de la economía política a la psiqui, revelando y recordándonos que la dominación no solo se sostiene con ejército y mercado, sino que se sostiene con lo que él llama la inferiorización internalizada, la epidermización de la inferioridad que actúa sobre el oprimido, que en nuestro caso, en la izquierda latinoamericana, se revela como una vergüenza de clase y como vergüenza ideológica. Esta ponencia profundiza en lo que yo considero que son los 3 desafíos nodales que emergen de este diálogo. El primero, la batalla por la hegemonía cultural. El segundo, la reconstrucción del poder popular como contra-sociedad. Y tercero, la reivindicación del conflicto con su rol pedagógico como principio de realidad y de cura de esta enfermedad que aqueja por igual a la clase trabajadora y a los partidos de izquierda. El primer desafío, la batalla por la hegemonía y la descolonización del lenguaje. Partimos de la base de que el neoliberalismo no es solo un modelo económico, es ante todo un proyecto civilizatorio que produce un sentido común a su medida. Su triunfo más importante y el más perdurable es la colonización de la imaginación de la clase trabajadora y de la mente de la izquierda, logrando que sus jerarquías y sus categorías de análisis se vivan como verdades naturales e incuestionables. Fanon, en uno de sus libros, para mí el más importante, no el más conocido, En piel negra, máscara blanca, diagnosticó este proceso como la epidermización de la inferioridad, donde él explica que el colonizado termina viéndose a sí mismo con los ojos del colonizador. Su analogía contemporánea es evidente, podríamos llamarla la epidermización neoliberal, cómo el neoliberalismo se ha metido debajo de nuestra piel, en nuestra mente y en nuestro ser, y ha afectado tanto a la izquierda como a la clase trabajadora. La internalización de una lógica que nos convierte de una manera u otra en emprendedores de nuestra propia precariedad, en culpables de nuestro fracaso individual en un sistema diseñado para el beneficio de unos pocos. A los partidos de izquierda los afecta porque los convierte en verdaderos administradores del daño sin horizonte ni antídoto contra esta enfermedad. Esta operación se ejecuta principalmente a través del lenguaje. Cuando la izquierda abraza el economés perfecto, el idioma, el lenguaje económico del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Escuela de Chicago, y se ve a sí misma hablando de capital humano, de empleabilidad, de focalización del gasto, de sostenibilidad fiscal, de responsabilidad fiscal, no está siendo pragmática, está capitulando. Está hablando el lenguaje del colonizador, el lenguaje de la dominación, y está renunciando al lenguaje de la emancipación y está renunciando de una u otra manera a su propio ser. Fanon nos habla con una claridad que deprime. Al adoptar la lengua del amo, dice, refiriéndose a la población negra, renuncia a la posibilidad de nombrar el mundo desde la experiencia de la clase trabajadora y acepta sus jerarquías y acepta sus verdades
como naturales e indiscutibles. La izquierda contemporánea, o al menos parte importante de ella, que incluso hoy no se quiere llamar de izquierda, se llama progresista, por su vergüenza ideológica y por su vergüenza de clase, que pareciera que todavía carga con el fracaso del proyecto soviético, que incluso efectivamente prefiere hablar de productividad en vez de explotación. Reemplaza la lucha de clases por el diálogo social, reemplaza los derechos sociales por gasto social, reemplaza muchas otras cosas, no deja de hablar efectivamente de la clase trabajadora y habla de los ciudadanos, deja de hablar de la lucha contra la explotación y habla contra la lucha de la pobreza, como si llevar a todos por sobre la línea de la pobreza en su ingreso resolviera el problema y se acabara el capitalismo. Este es un síndrome de la izquierda enmascarada, haciendo la analogía con Piel Negra, Máscaras Blancas, aquella que en su ansia de recibir respetabilidad, de ser respetables para la derecha, en su ansia de ser reconocidos por la derecha como un par, en su ansia de habitar la república, como le llaman algunos acá en Chile, terminan administrando el orden que juraron transformar, replicando el papel de lo que Fanon llamaba esa burguesía nacional que él denunció como intermediaria y traidora. Es decir, esa burguesía nacional que una vez que llegaba al Estado después de la independencia, seguía operando con la misma lógica del colonizador en virtud de sus intereses de clase y manteniendo exactamente la estructura como antes de la emancipación. El desafío, por tanto, es volver a librar una batalla cultural por la hegemonía en donde nosotros perdamos la vergüenza de ser de izquierda, lo que implica una tarea ardua de desaprendizaje y reinvención lingüística. Significa, como en el ejemplo de Recoleta, nombrar las instituciones con sentido de clase y con memoria histórica. Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, Inmobiliaria Popular, ¿no? Universidad Abierta, disputando no solo los recursos, sino que el símbolo. Significa construir una contranarrativa que desmonte los mitos fundantes del neoliberalismo, que la riqueza es fruta del mérito individual, que el mercado es el asignador óptimo de recursos, que la democracia se agota en el ritual electoral cada 4 años, y esto es fundamental, porque sin ganar esta batalla de la idea, sin crear un nuevo sentido común desde abajo, sin deshacernos de la vergüenza ideológica y de clase que nos generó el derrumbe de la Unión Soviética y el discurso del fin de la historia, cualquier victoria política va a ser siempre efímera y terminará devolviéndole el aparato del Estado al amo que nos lo dejó habitar y que nos los dejó a cargo por un tiempo. Aquí, compañeros y compañeras, hay que tener claro algo. Para tener el ADN neoliberal no se necesita en nuestras sociedades ningún esfuerzo. Uno prende la tele y ahí está el neoliberalismo. Uno prende la radio y ahí está el neoliberalismo. Uno va a la universidad, por lo menos acá en Chile, y ahí está el neoliberalismo. Uno lee los periódicos, ahí está el neoliberalismo. Uno toma TikTok y toma Instagram y las redes sociales y ahí está el neoliberalismo. Y lo que el pueblo tiene, lo único que el pueblo tiene para contrarrestar esa presencia omnipresente del neoliberalismo, son aquellas generaciones que nacieron en el neoliberalismo, que las educó el neoliberalismo, que las informa el neoliberalismo, es el partido y los partidos de izquierda en la base. Y cuando los partidos de izquierda desaparecen de la base y no pueden ser el antídoto de esa comunicación omnipresente y omnipotente, sencillamente el pueblo tiene una alternativa que es seguir siendo neoliberal. ¿Cuál es el segundo desafío? El poder popular como contrasociedad
y la superación del fetichismo estatal. Rosa de Luxemburgo alertó en su crítica a la socialdemocracia hace más de 100 años, a la socialdemocracia alemana, y luego a la burocracia bolchevique, sobre el peligro de confundir la conquista del aparato estatal con la realización de la revolución. Para ella, la verdadera emancipación residía en la autoactividad de las masas, en la organización popular desde abajo, en la capacidad de la clase trabajadora de autogobernarse a través de consejos populares, de asambleas, de formas de democracia directa que permearan todas las instituciones, generando control popular del aparato. Esta es la elección que el progresismo latinoamericano olvidó. Esta es la elección que fue reemplazada para concentrarse en el Palacio de Gobierno y en las instituciones de la superestructura y olvidarse de la base, que es la que define la calidad de la superestructura. Porque si uno tiene una base desmentalizada, sin formación, despolitizada, no va a lograr tener nunca una superestructura que no tenga los mismos problemas. Esta lección, que el progresismo latinoamericano claramente olvidó, descuidó el tejido organizativo que lo había llevado al aparato del Estado, creyendo que desde arriba se podía decretar la transformación. Rosa Luxemburgo lo llamaba sustitucionismo, ¿no? Cuando el partido o los gobiernos locales o el gobierno central deciden reemplazar a la clase trabajadora y asumir la dirección de la sociedad sin ella. Fanon, por su parte, en Los Condenados de la Tierra, previó con amarga clarividencia cómo la burguesía nacional postcolonial se limitaba a ocupar el lugar del colono, convirtiéndose y convirtiendo la independencia formal en una nueva forma de dependencia neocolonial. La analogía con la izquierda neoliberal es perturbadora. Una casta dirigente que una vez que llega al gobierno se convierta en gestora competente de la acumulación capitalista, sofocando la autonomía de los movimientos sociales y canalizando la participación en instancias consultivas y domesticadas. ¿A cambio de qué? De aumentar las migajas que el sistema nos reparte para evitar la protesta y mantener desmovilizada a la clase, que no puede atreverse, que no se atreve a levantarse además, ¿para qué? Para no dañar a lo que una parte de ella considera todavía su gobierno, sin darse cuenta que cada día que pasa aumentan los que ya no nos creen y los que ya no confían en nosotros ni en nadie que venga del sistema político, ¿no? El desafío estratégico entonces es descentrar al Estado como el fetiche de la izquierda y construir poder popular desde los territorios. Esto no significa, como dice Rosa, abandonar la disputa institucional, sino subordinarla a la construcción de una contrasociedad organizada. El poder real no se mide por los cargos ocupados, sino por la capacidad de las comunidades para autogobernarse, resolver sus problemas y defender sus conquistas. La experiencia de las ollas comunes, de las asambleas territoriales, de las radios comunitarias, de las cooperativas de vivienda, de los proyectos de economía solidaria y alternativa, los movimientos por el techo, la tierra y el trabajo, son sin duda los embriones de este poder que hay que fortalecer. Y esto lo digo con algo de derecho, porque en Recoleta el proceso se construyó desde abajo y logramos después de 2 reelecciones el 65% de los votos del Partido Comunista. Y no solo en la autoridad unipersonal, sino que además también en el Consejo Comunal, logrando 2/3 de todos los miembros del Consejo. Ahí hay algo que hay que estudiar. La izquierda debe redefinir, por tanto, su rol. No ser la vanguardia que ilumina al pueblo desde arriba, sino el instrumento que pone sus capacidades técnicas y organizativas al servicio de la inteligencia colectiva que surge desde abajo. Su tarea es fortalecer esos espacios, conectarlos en red
y garantizar que sean escuelas de democracia radical, donde se aprenda a deliberar, a decidir y a ejecutar, como demostró la experiencia nuestra cuando el municipio se transforma en un socio de las organizaciones sociales y no en su patrón, porque ahí es cuando se abre la posibilidad de un cogobierno real que prefigura la sociedad del futuro y que lo hace al menos menos reversible que cuando el pueblo está ausente. El tercer desafío, recuperar el conflicto como principio de realidad y terapia social. El orden neoliberal, compañeros y compañeras, se funda en una violencia estructural silenciosa y normalizada. La violencia del salario indigno, de la deuda usurera, de la previsión miserable, del tiempo devorado por el transporte y la sobrevivencia, la violencia de la falta de oportunidades, la violencia de la militarización de los sectores populares, y frente a esa violencia lenta e insidiosa, frente a la violencia de la ciudad fragmentada, la izquierda no puede caer en la trampa de condenar la violencia venga de donde venga. La izquierda no puede condenar únicamente, y mucho menos, la violencia reactiva que eventualmente estalla en la superficie de la sociedad. Fanon, como psiquiatra y revolucionario, comprendió que la contraviolencia del oprimido no es un acto patológico, sino que un proceso de desalienación y autoafirmación, un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque a través de la contraviolencia, de esta irrupción en la ciudad, de esta irrupción en el espacio que le está prohibido, esta respuesta catártica a un sistema que le niega a la humanidad, al colonizado, que le niega a la humanidad al oprimido, que lo ubica en un lugar, como dice Fanon, del no ser, que lo hace invisible, es la única manera en donde el oprimido tiene la posibilidad de reconquistar la dignidad, de volverse visible nuevamente y de recuperar esa subjetividad perdida porque el modelo lo convierte en objeto. Aquí hay que sacar dos aprendizajes, ¿no? Que los tenemos ambas sociedades. El estallido social del 2019 en Chile y las jornadas de junio en Brasil fueron la encarnación fanoniana de este proceso. Y en nuestros países no lo supo leer ni la izquierda ni la derecha. Los dos reaccionaron de la misma manera, la única que el Estado, como instrumento de dominación de clase, conoce: fusil y reja. Y no fueron actos vandálicos, fueron actos políticos de legítima defensa histórica. Fue el grito de dos pueblos que tras décadas de abuso y promesas incumplidas, irrumpieron en el espacio que les estaba prohibido para decir basta. Y en ese proceso, como Fanon observó en Argelia, la acción colectiva tuvo un efecto absolutamente terapéutico. El miedo se transformó en coraje, la impotencia en potencia, la rabia individual en organización colectiva. La plaza ocupada se convirtió en un espacio de cura para las heridas psíquicas infligidas por el modelo, y en el caso de Brasil los errores del gobierno, que no alcanzó a reaccionar a tiempo y a ponerse del lado de su pueblo, terminó entregándole al mismo, a ese pueblo oprimido, a la ultraderecha, con el resultado por todos ya conocido. El tercer desafío para la izquierda es, por tanto, superar su amor a la gobernabilidad neoliberal, su amor al diálogo, a la política de los consensos, superar la fobia al conflicto y reivindicarlo como principio de realidad de toda sociedad dividida en clases, recuperar su rol pedagógico, su potencia para la construcción de la conciencia de clase, porque la paz social pactada sobre la injusticia no es paz, es pacificación. Es lo que está pasando en Gaza, es lo que está pasando en muchos lugares donde hay una forma de entender esa paz que es sumisión y resignación. La verdadera paz es la paz con dignidad, y esa paz con dignidad es la hija del conflicto resuelto mediante la transformación de las estructuras que generan los dolores, porque el conflicto es la única que permite enseñar al pueblo lo que duele, dónde duele, cómo duele y cómo se supera.
La izquierda debe volver a defender el derecho a la protesta, a la huelga y a la insubordinación civil como herramientas legítimas de los de abajo, tal como el derecho penal incluso en la versión burguesa, reconoce la legítima defensa frente a una agresión ilegítima. ¿Y qué agresión más ilegítima que la del neoliberalismo que fractura la sociedad en dos y ubica a la mayoría en el lugar del no ser? Abrazar, por tanto, el conflicto es volver a entender con Luxemburgo que la libertad, como lo diría ella, de quien piensa distinto, es el alma de toda democracia que aspira a ser algo más que la dictadura de una minoría sobre la mayoría. Como conclusión, compañeros, y empiezo a terminar, hay que luchar por una izquierda fanoniana y luxemburguista que no tenga miedo y que no tenga máscara. Los desafíos de la izquierda latinoamericana y chilena exigen una autocrítica firme, una autocrítica sin concesiones y un salto imaginativo de proporciones históricas. No se va a resolver nuestra crisis con ajustes tácticos, con alianzas más amplias, tan amplias que terminamos cogobernando con la derecha, y tampoco con un retorno nostálgico a fórmulas del pasado que ya no convencen a nadie. Exigen una reinvención radical que, en palabras de Simón Rodríguez, padre del bolivarianismo, se pueden resumir en inventar o errar. ¿Y por dónde pasan estas reinvenciones? ¿Cómo devenimos, cómo nos transformamos en una izquierda fanoniana? Una izquierda que se atreva a descolonizar su pensamiento, su lenguaje y su deseo. Que sepa que tampoco se puede desear vivir como vive la clase dominante, que no se puede desear aparecer en sus revistas, ni vestir sus trajes, ni aceptar como propias sus cánones de belleza y su forma de entender la realidad. Una izquierda que entable un diálogo profundo con la clase trabajadora, con toda su renovada y amplia diversidad, con los movimientos feministas, con los movimientos ecologistas, con los movimientos de los pueblos originarios y con la diversidad sexual, entendiendo que la lucha de clases se entrelaza con la opresión patriarcal, colonial y racista, pero además recuperando un internacionalismo que no puede ser soslayado y que no puede nunca, ni por un milímetro, ponerse a disposición del imperio para legitimar su intervención. Y lo segundo, devenir en una izquierda luxemburguista que recupere la democracia socialista como horizonte, que le perdamos el miedo a hablar de socialismo, que le perdamos el miedo a hablar de nuevo de comunismo, donde la libertad política y la igualdad económica sean inseparables, que volvamos a confiar en la espontaneidad creativa de las masas y combatamos todo burocratismo, el del Estado y el del partido, que rechacemos toda intención de sustituir al pueblo y a la clase por la lógica del aparato y que reinstalemos la lógica de la asamblea popular, de la discusión abierta, evitando a toda costa el sustitucionismo de la clase por el partido, por el aparato del Estado. La tarea, compañeros y compañeras, es monumental, pero su semilla está en cada espacio donde la comunidad se organiza para cuidar, para producir, para decidir. La izquierda que se merezca de verdad el nombre de izquierda será la que, dejando atrás la vergüenza ideológica y la vergüenza de clase, la que deje atrás el complejo de inferioridad que todavía nos pesa por el fracaso de la Unión Soviética, se reencuentre de nuevo con los condenados de la tierra de nuestro tiempo, que incorporan al lumpen proletario, que incorporan a los que están en el margen de nuestra sociedad y que hoy día tienen a la iglesia evangélica mucho más cerca que a nosotros. Mientras la iglesia evangélica sigue combatiendo las adicciones, nosotros las promovemos. Mientras la iglesia evangélica va a visitar a los privados de libertad, nosotros los queremos encerrar. Mientras la iglesia evangélica van y generan comités de bienvenida para los migrantes, nosotros los queremos expulsar, ¿no? Será entonces que, como diría Fanon, necesitamos una izquierda que comprenda que cada generación tiene una misión y que cumplirla o traicionarla, como él decía, es una opción.
Nuestra misión en la relativa opacidad de este tiempo es, vuelvo a decirlo, la de inventar o errar, porque para salir del hoyo en que estamos, compañeros y compañeras, no hay atajo posible. Gracias, compañeros y compañeras. Tá, muito obrigado, Daniel, pela sua brilhante exposição. E eu queria passar a palavra para a secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil, a Ana Maria Prestes, para algumas considerações. E aí, Ana, quando você terminar, a gente abre para o debate, tá bom? A palavra é sua. Obrigada, Gustavo. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao convite também para poder fazer aqui uma pequena fala. Agradecer pela iniciativa do Sebrapaz, em nome do Zé Reinaldo, né, que preside hoje o Sebrapaz, toda a equipe, todo o time aí da Sebrapaz, também o Everton, Socorro, Gustavo, todos. Agradecer enormemente ao Daniel Hadwe por estar aqui com a gente, por ter essa disponibilidade de conversar com a gente esta noite. Eu vou dizer algumas palavras em portunhol até para compartilhar aqui algumas ideias com o Daniel e com quem mais está aqui com a gente nessa noite. Temos uma audiência grande, né? Porque estamos aí mais de 70 pessoas, né, Gustavo? Eu vou passar aqui para o meu portunhol, dizer o seguinte: é uma alegria profunda receber a Daniel Hadwe, um dirigente do Partido Comunista de Chile, que foi alcalde de Recoleta y hoy vive una situación criminal, ¿no? de persecución, de lawfare. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con Hadwe, yo y la compañera Nadia Campeón y otros compañeros cuando del Congreso del PC de Chile, en enero de este año, estuvimos en su casa, donde es también su cárcel, un completo absurdo lo que está pasando, pero sabemos que eso también es parte de lo que de los tiempos que vivimos en América Latina en los días de hoy. Entonces, Hadwe, tú eres una de las voces más lúcidas de nuestra América Latina para comprender, para reflexionar sobre la crisis de la izquierda, y qué bueno saber de todos los libros que estás produciendo, ¿no? El libro sobre Recoleta, el libro con reflexiones sobre Frantz Fanon y también Rosa Luxemburgo, y que podamos prontamente también poder tener acceso a estos libros y poder leer e intercambiar más con estos temas, que son contribuciones muy importantes. Tú eres uno de los líderes de la izquierda latinoamericana hoy que tiene mucho coraje para contestar o buscar contestar las preguntas difíciles que se presentan para nosotros. No participa de ninguna manera de ningún consenso cómodo. Tú eres un provocador, busca comprender las tensiones que hay hoy entre incluso la izquierda latinoamericana. Lo que hiciste como alcalde de Recoleta con las farmacias populares, las librerías populares, la política de vivienda, la gestión comunal, todo eso es un ejemplo muy fuerte para todos nosotros desde la izquierda de que aún es posible hacer las cosas distintas, ¿no? Distintas de lo que se impone como modelos que muchas veces mismo dentro de la izquierda se piensa que no se puede traspasar. Entonces, son ejemplos que hablan para toda América Latina. Las preguntas y las reflexiones que tú haces sobre las tensiones entre el proyecto y pragmatismo que pasan hoy en transcurso de la vivencia de la izquierda en nuestros tiempos, entre gobiernos progresistas y movimientos sociales, la burocratización y el romper de la juventud, las tensiones entre los sectores que apuestan más en la conciliación y sectores que exigen confrontar a los intereses
poderosos, también todo lo que pasa con el debate acerca del internacionalismo histórico y las nuevas formas de nacionalismo también defensivo. Todas las reflexiones muy, muy importantes, incluso porque en Chile ustedes también viven hoy un proceso electoral, ¿no? Un momento de en que todo el mundo también está mirando a Chile. Y es como un laboratorio de esas reflexiones, de estas tensiones, de los caminos por los cuales optamos como izquierdas, ¿no? Izquierdas en nuestros países, pero también izquierdas coordinadas en América Latina, de cómo enfrentar el poder financiero, cómo enfrentar los conglomerados mediáticos, las multinacionales, las élites terratenientes tan antiguas y que siguen tan fuertes y estructurales en nuestros países, las oligarquías del continente, los intereses geopolíticos que buscan imponer nuestro destino, como pasa hace tantos siglos, ¿no? Entonces, por eso, compañero Daniel Jadwe, tu presencia acá es un llamado a la responsabilidad histórica, un llamado al coraje, un llamado a la renovación de la izquierda latinoamericana, no por el abandono de sus principios, pero por la actualización estratégica, la audacia política, que podamos buscar este camino. Entonces, por favor, en nombre del Partido Comunista de Brasil y de toda nuestra militancia, y mucha gente ahora va a hablar también ahora, reciba nuestro saludo fraterno, combativo, nuestro reconocimiento muy sincero por el papel que desempeñas en la apertura de un nuevo ciclo crítico de las izquierdas también en la región, nuestra solidaridad ante las persecuciones, los ataques, las campañas de difamación que tú enfrentas, y también nuestro compromiso de seguir luchando, pensando, construyendo junto a todas y todos los que todos que no aceptamos derrotas, que tenemos que seguir luchando, ¿no? No aceptan silencio, no aceptan que el neoliberalismo sea nuestro destino. Entonces, que podamos acá hacer esta reflexión en conjunto, y qué bueno poder escucharlo, y qué bueno saber que tiene ahora sistematizado, ¿no? Escrito y transformado también en libros todos estos pensamientos, estas reflexiones. Entonces, un abrazo muy, muy fuerte de mi parte, y también el conjunto de nuestros compañeros y compañeras, en especial los que están involucrados en las luchas internacionalistas, que tienen mucha atención, mucho en cuenta todo lo que está pasando con la persecución que hacen contra ti. Entonces, un abrazo. Obrigado, compañero. Muchas gracias. Gracias, Ana.